vamos a sumergirnos en el libro de Peter Gelderloos, La anarquía funciona. Es un texto que, la verdad, le da una vuelta de tuerca a todo lo que solemos pensar cuando oímos la palabra anarquía. Porque, seamos sinceros, para la mayoría de la gente anarquía es sinónimo de caos, de violencia, de sálvese quien pueda. Pero, ¿y si esa idea tan extendida fuera en realidad una simplificación un poco interesada? Esta cita del libro ya nos da una pista de por dónde van los tiros. La idea principal es que existen, y han existido siempre, otras formas de organizarnos como sociedad. Formas que la historia oficial, digamos, ha preferido no contar demasiado. Así que, para ir más allá del típico cliché, lo primero que tenemos que hacer es redefinir la palabra clave, entender qué significa realmente según la plantea el libro. Y la definición es sorprendentemente sencilla. Anarquía no es la ausencia de orden, ojo, sino la ausencia de gobernantes. Parece un matiz pequeño, pero es que lo cambia absolutamente todo. Aquí se ve el contraste de una forma muy clara. Donde la visión de siempre nos dice caos, el libro propone autoorganización. Donde imaginamos una lucha de todos contra todos, se plantea la cooperación. Es un cambio de perspectiva total. Siempre nos han dicho que el ser humano es un lobo para el ser humano y que sin una autoridad que nos controle, nos devoraríamos los unos a los otros. Pues bien, el libro sugiere que esa misma idea es en sí misma una herramienta de control social, una forma de convencernos de que necesitamos que nos manden. Claro, esto nos lleva directamente a la primera gran pregunta práctica. Vale, muy bonito, pero si no hay nadie al mando, ¿cómo se toman las decisiones en un grupo grande? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Y ojo, porque esto no es una fantasía. El libro está lleno de ejemplos de sociedades, a lo largo de la historia y por todo el mundo, que han funcionado perfectamente sin una estructura jerárquica. Utilizaban cosas como el consenso o las asambleas populares para organizarse. Y lo más increíble es que no hablamos solo de tribus remotas. Estos principios se han puesto en práctica en sociedades modernas y complejas, muchas veces en momentos de crisis, cuando el sistema oficial había fallado. Y para que veamos un ejemplo que usamos casi todos los días, Wikipedia. Pensemos un momento en lo que es. Una enciclopedia gigantesca, creada y mantenida por miles de voluntarios de todo el mundo, sin un director general que diga lo que hay que hacer. Es un ejemplo brutal de cooperación descentralizada. Vale. La parte de las decisiones más o menos clara. Pero, ¿y la economía? ¿Se puede vivir sin salarios? ¿Sin jefes? ¿Sin la propiedad privada tal y como la conocemos? ¿Quién haría el trabajo? La principal alternativa que se explora es lo que se llama la economía del regalo. La idea es, en el fondo, muy simple. Las cosas no se intercambian por dinero, sino que se dan. Si tienes de sobra, lo compartes, fortaleciendo así los lazos de la comunidad. Y el proceso tiene toda la lógica del mundo. No se trata de un idealismo ingenuo, sino de algo muy práctico. Si todos compartimos lo que nos sobra, toda la comunidad se vuelve más fuerte, más resiliente, y al final eso nos beneficia a todos. Y esto puede ocurrir a una escala masiva, de forma espontánea. Cuando el sistema económico se hundió en Argentina en 2001, la gente no se dedicó al pillaje. Al contrario, crearon una de las redes de trueque y ayuda mutua más grandes que se han visto en tiempos modernos. De un modo parecido, el movimiento Ocupa en muchas ciudades europeas demuestra cómo se pueden satisfacer necesidades básicas como la vivienda, la comida o la cultura, al margen de la lógica del mercado, basándose en la cooperación. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la más complicada, seguramente. Sin policía, sin cárceles, ¿cómo se mantiene la seguridad? ¿Qué se hace con la delincuencia? El libro aquí contrasta dos modelos que son como la noche y el día. Por un lado, la justicia del Estado, que se centra en castigar a quien rompe una ley. Y por otro, la justicia restaurativa, cuyo objetivo no es castigar, sino reparar el daño causado a la víctima y a la comunidad. Y de nuevo, esto no es una invención. Sociedades como los Rotuma, por ejemplo, resuelven sus conflictos sin necesidad de un código penal. Lo hacen a través de la mediación y la responsabilidad colectiva, buscando reconciliar, no castigar. Ahora, atención a este número que aparece en pantalla. 0. ¿Qué puede representar un 0 en este contexto? Pues bien, este dato es tremendo. 0 fue el número de asesinatos y violaciones en la cárcel de Walpole durante los 2 meses que los propios presos la autogestionaron porque los guardias se habían puesto en huelga. La conclusión que se saca de esto es potentísima. A veces, la propia autoridad es la que genera la violencia. La conclusión del libro es clara. La seguridad de verdad no se consigue con más policía y más castigos, sino creando comunidades justas y fuertes, donde se atacan las raíces del problema, como la pobreza o la desigualdad, en lugar de limitarse a castigar las consecuencias. Al final, todo se resume en una idea central. Quizá el mayor obstáculo para vivir sin gobernantes no es que seamos malos por naturaleza,
sino que son las propias instituciones y, sobre todo, la falta de confianza que nos han enseñado a tener en los demás. Y el análisis nos deja con una pregunta final. Queda mucho que pensar. ¿Cuál es la verdadera barrera para una sociedad libre? ¿Las instituciones que nos gobiernan o nuestra propia falta de fe en que podemos organizarnos por nuestra cuenta? Ahí queda eso.